Muchas gracias una vez más por estar en la sintonía de Hora de Noticias en este miércoles 27 de febrero del 2019, donde les habla Ezequiel Trumper, como es de costumbre, para traerles un resumen informativo acerca de todo lo que está pasando en Australia. Como siempre, les recordamos que estamos en 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la ciudad de Sydney. Y también que alternativamente nos pueden escuchar bajando nuestra app, nuestra aplicación Radio Austral, que es gratuita, y la pueden bajar en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo, o por supuesto también cualquier tableta. De esa manera, si lo hacen, como invitamos a todos que lo hagan, porque todos tenemos hoy un teléfono celular, les digo que pueden hacerlo y al hacerlo tendrán Radio Austral en sonido estéreo digital en la palma de su mano para el resto de sus vidas. También alternativamente, si no pudieron escuchar o no pueden escuchar todos los días este segmento de Hora Noticias, el mismo está disponible cuando ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, en nuestra página de Facebook, Austral la Primera o Ezequiel Trumper, que mucha gente no sabe cómo se escribe mi apellido. Se escribe en realidad Trumper, no con A, ¿no? Y de esa manera podrán escuchar este segmento en cualquier momento que quieran. Perfecto sonido digital estéreo también, el día que no lo puedan hacer, o si quisieran compartirlo con algún amigo familiar en cualquier momento, uno aprieta un botón y va por WhatsApp o por mensaje de email o lo que fuese, de cualquier lugar del mundo que ustedes quieran. La primera noticia que tenemos para compartir con todos ustedes no es una primicia para nosotros, pero quizás lo será para la gran mayoría de ustedes, y le voy a explicar por qué. La noticia es que el cardenal George Pell, arzobispo que tiene el cargo eclesiástico en la Iglesia Católica más importante de Australia, fue encontrado culpable de 2 gravísimos delitos de abuso sexual a menores, y que en realidad es la persona más alta en la jerarquía de la Iglesia Católica en el mundo, que es condenada por una corte, por una corte por este tipo de delitos horripilantes. Además, Pell era el tesorero del Vaticano, muy cercano al Papa Francisco, y reitero, es la figura católica más importante en el mundo que fue llevada a la corte por este tipo de delitos. ¿Por qué dijimos que nosotros sabíamos y ustedes no? ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros les dijimos que una persona había sido condenada a delitos gravísimos, por delitos gravísimos en Australia, y que no podíamos decirle quién era, a pesar de que sabíamos quién era, porque, bueno, nuestras fuentes no nos los habían revelado, pero además que eso había sido publicado en todo el resto del mundo? Había salido en los diarios chilenos, argentinos, franceses, pero en Australia no se podía publicar la noticia porque había una orden de un juez que había puesto lo que se llama una orden de supresión o suppression order. Y por eso los medios australianos no podían reportar la noticia. Habíamos criticado eso, me parecía un disparate completo, pero bueno, nosotros no somos los jueces, somos en este caso no siquiera abogados, sino parte del público, y no podíamos contárselo porque si lo hacíamos hubiéramos estado violando una orden judicial, que hubiera sido un desacato frente a la corte, a punto tal que algunos medios internacionales, como por ejemplo el New York Times, no se animaron a publicar la noticia porque tenían un corresponsal fijo de ellos en Australia. Pero el resto lo publicaron y todo el mundo sabía. ¿De qué delitos se acusaba al cardenal Pell? O mejor dicho, se lo acusaba y ahora fue condenado. De haber abusado a 2 chicos de 13 años, cuando él era arzobispo de Melbourne, o sea, un cargo muy alto tenía, y en ese mismo momento estaba gerenciando la respuesta de la Iglesia a muchos casos de abuso sexual de sacerdotes que estaban bajo su jurisdicción. En el primer juicio que le hicieron no se llegó a un veredicto, o sea, el jurado no pudo determinar, no tuvieron mayoría para determinar si era culpable o inocente. Y eso fue en septiembre, y en diciembre, noviembre y diciembre, fue juzgado otra vez,
y fue condenado en lo que se llama una county court, y vendría a ser como una district court en Australia, en Sydney, perdón, en New South Wales. Y los delitos que ahora uno les puede contar que cometió Pelby, que por lo cual fue condenado por una corte, o sea, esto ya no es una versión, no es un rumor, es la verdad jurídica, fue que, mire, me da hasta vergüenza contarle. Dos chicos de 16 años los obligó a que le practicaran sexo oral a él mismo, mientras él tocaba los miembros genitales de estos chicos. Discúlpeme, me tengo que lavar la boca después de haberle contado eso, como se debe de haber revuelto el estómago de usted. Pero eso es lo que está publicado en todos los diarios y eso fue la razón por la cual el delito fue probado. Obviamente las víctimas sobrevivieron y prestaron declaración. Además, esto no pasó hace 40, 50 años, pasó hace 22. Yo honestamente pensé, cuando me enteré que lo habían condenado, yo pensé que la condena había sido por delitos que pasaron hace 40, 50 años. Y le voy a ser sincero, yo tengo mis objeciones a que una persona después de tanto tiempo pueda ser condenada. Pero el caso lo empezaron antes de que hubieran pasado 20 años. O sea, el juicio, la condena llegó a los 22, pero el caso empezó antes de los 20 años, lo que hubiera sido factible en muchísimas otras jurisdicciones donde hay una prescripción a la acción penal que no existe acá en Australia, pero en otros lados sí existe, como a mi juicio está bien que exista. Una de las víctimas de Pell, a través de sus abogados, hizo una declaración agradeciendo a su familia por su apoyo y por el interés del público en su caso. Dijo que el proceso había sido muy, pero muy estresante, pero no había terminado. Como muchos sobrevivientes para mí yo diría víctimas, pero dice que son sobrevivientes de abuso sexual, he experimentado vergüenza, depresión, soledad y muchas luchas internas. Como muchos, me ha llevado años antes de entender el impacto que esto ha tenido sobre mi vida, dijo el hombre, que obviamente hoy ya está en casi 40 años. En algún momento nos damos cuenta que podríamos haber confiado en alguien y eso me haya hecho imposible para mí poder confiar en nadie. El abogado de Pell dijo que el cardenal Pell siempre ha mantenido su inocencia y continúa sosteniéndola y que ha apelado este caso. Aunque originalmente el cardenal enfrentaba alegaciones de un montón de personas, todos los cargos, excepto aquellos que hoy en día están bajo apelación, han sido retirados o no han sido continuados. Así que no vamos a seguir ningún otro tipo de comentarios. Por supuesto, el Papa sabía de todo esto, sabía de la condena, que nosotros no lo podíamos contar en Radio Austral, a pesar de que sí sabíamos de la misma. Y le sacaron la posición que tenía como de Chief Financial Officer, del tesorero del Vaticano, y fue expulsado del círculo rojo, del círculo áulico que mantiene el Papa en el Vaticano también, que era conocido como el Grupo de los 9, inmediatamente después del veredicto, ¿no? Pero claro, no le podíamos contar esto. Pell hoy tiene 77 años, eso significa que los delitos ocurrieron cuando tenía 50, era un hombre de 55 años. Mire, honestamente yo no entiendo los delitos de tipo sexual. He defendido muchos clientes en ese caso. Y siempre he pensado, la gran mayoría de los clientes que he defendido, excepto uno, todo culpable, claro, ¿no? Uno hace lo que puede. Pero lo que siempre pensé es cómo una persona puede abusar sexualmente de otra, algo que a mí no me entra en la cabeza. Es imposible, porque para que un hombre pueda abusar de otra, tiene que sentir algún tipo de excitación, algún tipo de placer. A mí me resulta absolutamente, como las personas normales, me resulta absolutamente inconcebible. Pero aún más me resulta inconcebible que el delito sea contra un menor. Y cuando el 11 de diciembre del año pasado, 2018, Pell fue encontrado culpable de 5 cargos, incluyendo lo que se llama en la jerga legal como penetración sexual de un chico menor de 16 años, un cargo que los abogados calificaron como
oral rape o violación oral. A pesar de eso, el cardenal le dejaron en libertad bajo fianza y le permitieron viajar a Sydney para hacer una operación de reconstrucción de rodilla que tenía en su momento. Pell va a ir preso. En los próximos días o semanas va a presentarse frente a la corte para lo que se llama pre-sentencing hearing, una sentencia para buscar cuál va a ser su sentencia, donde va a haber obviamente van a presentar gente que va a hablar bien de él, etcétera, aunque realmente no creo que mucha gente hoy en día quiere dar una referencia por Pell después de esto. Pero cada uno de los cargos por los cuales Pell fue condenado tiene una máxima pena de prisión de 10 años, que eso significa que va a morir en la cárcel y va a ir preso. Es más, ni bien él se presente a la corte para la audiencia, para ver la sentencia, y antes que la sentencia sea determinada, finalmente por su señoría, él va a ser llevado a una cárcel, como se merece. Lo bueno que tenemos en Australia es que estas cosas no se cubren y que la justicia es imparcial en el 99% de los casos. Y Pell, que era un hombre poderosísimo, que tenía el teléfono de los primeros ministros, del líder de la oposición, que estaba el número 3 de la iglesia y demás, a la justicia australiana le importó muy poco eso o nada, y hoy en día es un reo común y corriente. Las víctimas de Pell tenían en ese momento no 16 años, discúlpeme, tenían 13 años, y estaban en el coro de la Catedral de St. Patrick. Y los delitos fueron cometidos en diciembre de 1996 y en febrero de 1997. Los incidentes tuvieron lugar después de la misa del domingo y cuando el señor Pell estaba vestido con la ropa de arzobispo. Le puedo dar más detalles de qué fue exactamente lo que pasó, porque está todo publicado. Pero es tan asqueroso que honestamente, si quieren leerlo, hoy pueden tomar cualquier diario y lo pueden leer. Aquí realmente creo que le contamos todo lo que tenía que saber. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Y le decíamos todo lo que pensamos que tienen que saber, no como un acto de que, bueno, eso es todo lo que tienen que saber. Simplemente creo que hasta aquí deberíamos cubrir esa noticia porque es demasiado desagradable. Y entrar en las incidencias de lo que Pell, una corte, dictaminó a través de un jurado de sus pares que cometió es muy desagradable. Me llamó la atención un artículo publicado en el diario The Australian por el padre Frank Brennan, donde cuestiona el fallo, sigue defendiendo a Pell y dice que él espera que un día se encuentre la verdad de todo esto porque las acusaciones contra él son falsas. Realmente no creo que no se hace un favor ni a él mismo, ni a Pell, ni a nadie. En este caso, Frank Brennan, si no lo saben, es un sacerdote jesuita, muy conocido, pero ni él, ni yo, ni ninguno de ustedes puede poner a cuestionar el fallo de la Corte porque ustedes no escucharon toda la evidencia, no estuvieron ahí todos los minutos que duró el juicio. El juicio duró 4 semanas y los jurados demoraron 3 días en alcanzar un fallo unánime además. Y que alguien de afuera venga a decir que no están de acuerdo con el fallo, bueno, me parece temerario y no ayuda en nada realmente. La justicia está para algo, por supuesto no toda la justicia es perfecta, hay errores, pero en este caso Pell estuvo representado por uno de los mejores barristers de Victoria, Robert Richter QC, así que no es que estuvo defendido por el abogado de pobres y ausentes. Así que tuvo todas las garantías y si la Corte lo condenó, y esto es la noticia más impactante que hemos tenido en Australia en mucho tiempo, o sea que recién ahora la podemos comentar, pero es una noticia impactante, pienso que uno tiene que aceptar el veredicto y no empezar a cuestionarlo desde una silla en el living de su casa, en la cocina, ¿verdad?
mucho menos escribiendo artículos temerarios como el señor Brennan, que a mi juicio muy erróneamente escribió, bueno, cosa de él. Es un país libre, felizmente, y cada uno puede decir lo que quiera. Cambiando de tema completamente, pero completamente, un juez en Sydney decidió imponer una orden de no innovar en forma temporaria, esto en inglés se conoce como temporary injunction, para que no puedan seguir o comenzar en realidad con la demolición estructural del estadio de Sydney en Mopac, el que hoy se llama Alliance Stadium, parece un nombre publicitario, me parece un disparate que le pongan nombres a los estadios, es el Sydney Football Stadium, el donde jugó Maradona en el 93, donde jugaron muchas finales de Rugby League antes de que se construyera el Estadio Olímpico, un estadio que apenas fue inaugurado en 1988. Yo a veces pienso en los estadios argentinos, creo que no hay uno, excepto el de La Plata, que fue inaugurado después de 1988. Y cuando voy a Roma miro el Coliseo Romano, que está en muchas partes perfectamente intacto y no lo quiere demoler, obviamente. Y aquí quieren demoler un estadio que está en perfectas, pero en perfectas condiciones. Le pueden arreglar el baño, unos pasillos y demás, ¿no? Y en este caso, ¿por qué pusieron esta orden de no innovar o de parar la demolición? Un grupo comunitario se llama Local Democracy Matters, o la democracia local importa, comenzó una acción judicial para frenar la decisión del gobierno de New South Wales de tirar abajo este estadio antes de las elecciones estaduales que van a tener lugar menos de un mes, el próximo sábado 23 de marzo. Porque dice que el gobierno no exhibió las propuestas de demolición en el periodo de tiempo requerido y no o falló en considerar los mejores diseños de excelencia. El tesorero de esta organización, Chris Mulvey, dice que esta injunction o orden va a parar la demolición del techo del estadio, que si lo hubieran removido y no había más o sea, había que tirar todo abajo. Y le dijeron al juez que si no ponían esta orden de parar todo ahora, hasta que fuese el juicio en forma sustantiva, puesto una orden temporaria, para el momento que llegaran al juicio ya no había más sentido hacer ninguna audiencia porque el estadio hubiera quedado demolido. Por supuesto, esta organización, como yo creo también, en mi opinión, pero es lo que dice la organización en este caso, dice que tirar abajo el estadio es un gesto, es un acto completamente apresurado y que es un terrible desperdicio de dinero público. Como ustedes saben, el gobierno presidido por Gladys Berejiklian tiene planes para demoler el estadio en Mopac y construir uno nuevo por 730 millones de dólares, además de hacer prácticamente de nuevo, pero sin demoler el Estadio Olímpico en Homebush. Tanto el Partido Laborista en New South Wales como el Partido Verde se oponen a estos planes. Y yo también me parece una cosa obscena, soy sincero, gastar 730 millones de dólares en algo que se puede arreglar por muchísimo menos y conseguir con el mismo estadio que he visitado infinidad de veces y me parece un estadio fantástico. También el Council de Waverley se manifestó a favor de esta decisión y ahora, en cuanto a la decisión final, recién va a tener lugar por la justicia el día próximo 8 de marzo. Pero claro, yo honestamente creo lo siguiente, si hay elecciones el 23 de marzo y el gobierno puede ganar o puede perder, no deberían, si la oposición está en contra, parar todo hasta que el pueblo ratifique el mandato que tienen para seguir con este plan, a mi juicio, inapropiado, pero usted pensará, a lo mejor piensa que está bárbaro, ¿no? Y si es así, no tengo ningún problema con usted. Pero no es el momento para poner todo en el freezer y decir, bueno, vamos a parar ahora y vamos a ver qué pasa, quién gana, porque el Partido Laborista no quiere gastar plata en esto. Y mucha gente no va a votar por el gobierno justamente por este tema. No sé cómo votará usted, usted vote como quiera, y yo también, pero realmente me parece esto un absoluto desperdicio de dinero, completamente. Lo digo muchas veces, pero que aquí nosotros digamos no tiene importancia. La importancia es que este grupo tomó el toro por las astas y frenó la demolición. Ni bien sepamos más, les vamos a contar cómo sigue esta tragicomedia. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias.
Esta vez más que traer en política, vamos a darle un consejo a la gente si tienen que comprar un auto, y un auto, digamos, nuevo o casi nuevo, yo diría nuevo, eh, un poco caro. Pero usted sabe que existe un impuesto en Australia que se llama el impuesto a los autos lujosos, Luxury Car Tax, y que empieza cuando un auto cuesta $66.000 australianos o más y eh, es un 33 centavos por cada dólar sobre los primeros 66.000. Fue introducido en 1990 cuando Paul Keating era el tesorero y sigue siendo el impuesto, a pesar de que cuando lo introdujeron en 1990 lo hicieron para proteger la industria local de fábrica de autos. ¿Pero sabe cuántos autos se fabrican en Australia? Ninguno. O sea, si pusieron el impuesto para proteger la industria local, y si la industria local desapareció, entonces tiene que desaparecer el impuesto. Pero usted sabe que una vez que ponen un impuesto que los políticos se compensan en sacárselo, bueno, es muy complicado. A punto tal que no solamente son los que compran un Porsche, una Ferrari, un Lamborghini que pagan este impuesto, la claro. Si usted compra una 4x4, un Mazda, un Toyota, le aplican el impuesto. Y hay una excepción, dos excepciones, que aquí sus amigos de Radio Austral le van a decir cómo hacer para evitar este impuesto. Si usted quiere comprar una 4x4, le van a aplicar el impuesto, la claro. Pero, si usted compra un auto que es eficiente desde el punto de vista del consumo de combustible y que usa menos de 7 litros por 100 kilómetros, el momento en que el impuesto empieza a aplicarse no son $66.000, sino son 75.500. Eso significa que es posible que usted se puede comprar un Mercedes-Benz C300 o C200 Coupé y no pagar un solo centavo de impuesto al auto de lujo. También hay otra excepción. Si usted compra un auto, pero el vehículo es usado primariamente para propósitos comerciales, usted queda exento del impuesto. Tiene que firmar una declaración, o si lo agarran, o es otra cosa. Pero tiene que firmar una declaración y no le cobran el impuesto. Ahora, yo lo que no entiendo con este impuesto. Yo puedo ir y comprarme un helicóptero, no se lo digo en broma, comprarme un helicóptero, si pudiera, y no me cobran ningún impuesto de lujo. No hay luxury helicopter tax. Puedo ir y comprarle a mi mujer un tapado de bisón, de piel. No me cobran luxury este impuesto de lujo. Puedo pasar por una joyería, ni loco. Eduardo siempre dice, yo tengo un cocodrilo en el bolsillo. Puedo pasar por una joyería a comprarle un brazalete de diamantes a mi amada, que me cuesta, no sé, $40.000, ni loco, pero no importa. Y no me cobran ningún impuesto de lujo. Solamente cobran el impuesto de lujo a los autos. ¿Y por qué es esto? No se entiende. Además hay algo que yo no puedo entender. Si usted quiere comprar un Tesla, por ejemplo, un Tesla es el auto eléctrico, usted me imagino que sabrá si no se lo cuento. El Tesla sabe lo que consume nada. Es perfectamente eficiente desde el punto de vista del consumo. No consume ni contamina nada, porque es eléctrico. Y sin embargo le aplican el impuesto igual que si fuera no sé, un Mercedes-Benz o un Porsche o lo que fuese. ¿Saben que este impuesto además está creando tensiones diplomáticas con la Unión Europea? Que hace años que está haciendo lobby con el gobierno australiano para sacar este impuesto, porque dicen que los Porsche, los Mercedes, los BMW y los Audi no se pueden vender en Australia a precios razonables. Es más, le voy a decir una cosa. Si usted quiere comprarse un auto acá, en Australia, y el mismo auto en Nueva Zelanda cuesta muchísimo menos.
Y en Estados Unidos, pero el mismo auto, exactamente el mismo auto, cuesta prácticamente la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Los impuestos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Antes de pasar al informe deportivo, le contamos que vamos a estar mañana ya en Radio Austral para atender a toda la gente de la comunidad que quiera evacuar sus consultas legales. Tenemos prácticamente todos los turnos dados, pero si quiere llamar, a lo mejor tenemos alguna cancelación. El teléfono es el 0412-388-369. Y no vamos a volver a estar allí por lo menos por un par de meses, o quizá 3. Así que si quieren pueden venir mañana, porque no creo que volvamos hasta abril, mayo. Muy bien, antes de pasar al informe deportivo, también le quería agradecer a toda la gente que ya ha llamado y que ha hecho su cita, y los espero en conocerlos mañana cuando vengan a Radio Austral. Ahora sí, le habíamos dicho que nos parecía inconcebible que la UEFA no hiciera una investigación sobre los gestos obscenos que había hecho en el partido entre el Real Madrid el Atlético de Madrid y la Juventus, en el partido de ida a los octavos de final de la Champions, que ganó el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano de Madrid por 2-0. Ahora, la UEFA ya ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra el Atlético de Madrid y también la Juventus por diversos incidentes sucedidos en el partido de ida, que fue el pasado 20 de febrero. Entre los hechos sujetos a investigación se destaca como conducta inapropiada, por decirlo menos diría yo, al gesto hecho por el entrenador Diego Simeone, que celebró el primer gol de su equipo con ambas manos en los genitales mientras miraba hacia la tribuna visitante. Una cosa, no sé si lo habrá visto por televisión o habrá visto la foto, una cosa absolutamente inconcebible. Simeone tiene 48 años, por favor. Mire, yo estaba viendo el partido en vivo, no podía creerlo cuando lo vi. El organismo UEFA también estudiará un posible bloqueo de las escaleras del estadio y demás, pero eso es otro tema. Lo que yo no puedo entender, y lo que realmente invito a que ustedes reflexionen, es cómo el Atlético Madrid no sancionó y censuró la actitud de su propio técnico. No, eso es la parte que yo no puedo entender. Porque si uno es presidente de un club o gerente de una gran organización como es Atlético de Madrid y tiene un empleado jerárquico que de esa manera presenta la imagen del club al mundo, y estamos hablando del mundo en el sentido literal de la palabra, porque todo el mundo está mirando el partido, había centenares de millones de personas mirando lo que estaba ocurriendo por televisión, pero yo me sentiría peor que avergonzado y llamaría la atención a mi empleado, porque si se estará muy bien pago, no tengo ni idea, y se lo merece, ¿eh? Tampoco que lo vamos a inmolar y tampoco estamos pidiendo que lo echen, ni mucho menos, pero debería ser censurado. Según dice la prensa, la emoción del resultado llevó a Simeone a manifestarse de esa forma y al final del encuentro declaró lo siguiente, Simeone, palabras textuales: tenemos muchos, ya saben, no lo voy a decir porque me parece una grosería decirlo. Y uno en la vida se presenta como habla. Y uno no puede ir a una conferencia de prensa ante las cámaras del mundo por televisión y decir, tenemos muchos web. No es una manera de expresarse. Con toda la plata que ha ganado, señor Simeone, ¿no podría haberse educado un poquito, digo yo? 2 días después del partido, Simeone pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su gesto. O sea, le costó 3 días darse cuenta que estuvo mal. Dijo, quiero pedir disculpas una vez más por lo que hice el día del partido a la gente que se ha sentido ofendida por el gesto del otro día, el cual claramente fue una mala expresión de lo que sentía por mis jugadores y en ningún momento hacia la Juventus. Le recordamos que la UEFA ya le había puesto una sanción de 4 partidos a Simeone, luego de haber insultado al árbitro en el partido de ida de semifinales de Europa League del año pasado, y enfrentó a ese equipo contra el Arsenal. Acuérdense que el Atlético de Madrid terminó ganando la UEFA, la Europa League. Realmente podría haber aprendido, ¿no? Me imagino yo. A mí me parece esto realmente muy desagradable. No hay Champions League esta semana. Los partidos de revancha de la segunda ronda o de los octavos de final, como se dicen correctamente, van a tener lugar recién la semana próxima. O sea que durante la semana no hay partidos importantes. Recién los partidos de la Champions van a ser los partidos de vuelta, ¿no?
van a tener lugar el día 20, el día 6 de marzo, Ajax, Real Madrid Ajax, y ese mismo día Dortmund Tottenham. Esa serie, las dos están definidas. Prácticamente Real Madrid ganó de visitante 2-1 y el Dortmund perdió de visitante 3-0, así que va a ser muy difícil que lo den vuelta. Pero al día siguiente juegan Porto y Roma, que terminó 2-1 a favor de la Roma, pero ahora juegan en Portugal. Y al otro día, al mismo día, a la misma hora, el 7 de marzo a las 7 de la mañana, un gran partido para jugar el PSG contra el Manchester United, aunque el PSG ganó de visitante 2-0, va a ser muy difícil para el United darlo vuelta, ¿no? Aparte, el United empató con el Liverpool 0-0, uno de los peores partidos de la historia de la Premier League, una cosa espantosa. Realmente tuve la oportunidad de ver el partido entre el Liverpool y el Manchester United, y realmente fue una cosa, realmente había que haberlo arrestado a los jugadores por haber jugado tan mal. El United tuvo problemas porque tuvo 3 lesionados en el primer tiempo, pero con el plantel que tienen, imagínense, se lesionó un delantero y lo trae el Alexis Sánchez. No vamos a decir que le faltaron los titulares, porque eso sería una falta de respeto. Y con esto nos vamos despidiendo. Les recuerdo que si se perdieron una parte de este boletín de noticias, o si lo quieren compartir con alguien, o otro día, mañana o pasado, o cuando sea, o se perdieron la edición de hace 3 días, pueden escucharlo en cualquier momento en su conveniencia. Entra a nuestra página de Facebook, Ezequiel Trumper, que se escribe con U, o la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, y para poder encontrar el audio minutos después de concluido este servicio informativo. Y con esto nos vamos despidiendo. Los encontramos mañana como siempre. Les habló Ezequiel Trumper. Hasta luego.